Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a entrar uno de los temas que desde luego es el tema o uno de los temas de fondo de este proceso electoral 2018 y es el de la seguridad, el de la impunidad, un tema con el que le decía va a abrir el primer debate en el INE, pero se produce en medio de una guerra electoral en la que uno se pregunta si hay o va a haber espacio para las propuestas, para los contrastes, cuando, como recordará, las primeras fechas de la precampaña sí fue uno de los temas quizá más debatidos. Ahora ha pasado a segundo término en medio justamente de un tema que tiene que ver también con seguridad y justicia, y son las acusaciones por lavado de dinero de un lado, por desviación de recursos de otro. Usted las conoce, vamos a entrarle ahora y me da muchísimo gusto que esté con nosotros el senador Zoé Robledo del PT Morena. Así es, Pepe. Muchas gracias, un placer. Gracias. Qué bueno que estás, bueno que viniste. Gracias, siempre un gusto venir a platicar contigo. Hasta el sur profundo, desde pues yo soy Reforma. del sur más sur, porque soy de Chiapas, entonces este es un sur. Nomás es ruta. Apenas. Es ruta. Luis Madrazo, muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Un placer tenerte de verdad aquí. Muchas gracias por la invitación. Asesor de política pública del candidato José Antonio Meade. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo, debatir con Zoé, tener un debate sobre los temas importantes que conciernen a la población y para lo que son las campañas, para contrastar ideas, para contrastar propuestas. Sí, y la verdad es que así empezó. En diciembre, uno de los temas y quien puso la agenda fue el candidato de Morena, López Obrador, diciendo sus propuestas sobre seguridad. Sin embargo, se han diluido. El propio candidato parece haberse echado para atrás mientras se produce, digamos, esta bronca entre el PAN, entre el Frente por México y el PRI. Sí. Y uno se pregunta, a ver, tomando lo que ponía Luis sobre la mesa, ¿va a haber lugar para esto, para el ejercicio de contrastar propuestas, de hablar sobre ellas? ¿O la guerra electoral va a ser la constante los próximos 4 meses? No, yo creo que tiene que haber. Tiene que haber porque si no hay una campaña de propuestas, de contraste de ideas, como bien decía Luis, pues entonces lo único que se va a lograr es que los niveles de participación sigan bajando, que la percepción ciudadana sobre la importancia de ir a votar siga cayendo. Y yo creo que ya es un buen momento para ir acabando con este pleito que ya tú bien comentabas entre las acusaciones y demás. Yo soy de la idea de que en este momento la PGR debería de tomar 2 acciones contundentes, una u otra, o ejecuta una acción penal en contra del candidato que está siendo acusado de Anaya, o se desiste, pero ya el uso faccioso de la justicia no le conviene absolutamente a nadie. Ya lo hemos vivido también en el caso del desafuero en el año 2006. Hoy los abogados de Anaya que reclaman justicia con quizá legitimidad, pues no tenían la misma posición cuando Diego Fernández Ceballos, cuando acusaba y era parte justamente del desafuero, pues hubiera pensado que eso le podía pasar. Bueno, ya es cosa pasada, ojalá esto ya se acabe para entrar justamente a lo que quiere la gente, que son las propuestas. Y como mencionabas, Andrés Manuel en la precampaña hizo 2 planteamientos. Primero, el programa que está expresado en Proyecto 18, después el equipo que fue presentado, principalmente con un elemento, la separación nuevamente de la Secretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, y en ese sentido el equipo con el que piensa gobernar. Durante la precampaña sí estuvo haciendo propuestas muy concretas, incluso cuando amnistía, sí, todas las propuestas que fue a hacer, incluso en Guerrero, en Tamaulipas, donde está la cosa caliente. En este momento pues no se pueden hacer propuestas pues por el proceso de intercampañas, pero quienes formamos parte de los equipos pues podemos debatir y hablar sobre ellas, y qué bueno que este es un espacio para ello. A ver, dos cosas que pone sobre la mesa. Bueno, pone 3, déjame entrarle una por una. Primero, ¿crees que esta guerra electoral está generando o vaya a generar abstencionismo, que es un poco lo que está sugiriendo Zoé? Luis. Yo creo que estamos pasando un momento difícil para la democracia mexicana. Ajá. Es algo muy riesgoso lo que estamos viviendo y tiene que ver con acusaciones muy concretas que efectivamente interfieren con nuestra capacidad de debatir solo sobre las propuestas, sobre un candidato a la presidencia de la República que es Ricardo Anaya. Ajá. Son acusaciones muy graves
Y yo me remito a lo que hemos oído de parte de Ricardo Anaya. Ricardo Anaya señala que él efectivamente le compró un terreno a un amigo de él, que se lo compró fiado, que después esta misma persona le prestó dinero para construir una nave industrial, y después dice, yo se lo vendí y yo no sabía si es que fue el caso, que se lo estaba revendiendo a la misma persona, que resulta ser amigo de él, a través de un prestanombres, que era el chofer y la esposa de su contador. Él nada más niega este último elemento de un esquema que ahora sabemos es un esquema de lavado de dinero, confeso, por quienes lo estructuraron. Entonces, sí es una acusación muy grave. Creo que tiene que haber una exigencia de transparencia y de responsabilidad con los candidatos que va más allá de lo penal. Una cosa es que alguien sea un delincuente, puede ser el caso y que la Procuraduría y los jueces lo diriman, y otra cosa es que alguien venga a pedir el voto a la presidencia de la República cuando tiene tantas incógnitas. Pero más allá de lo penal, ¿qué sería? Pues yo creo que una exigencia de transparencia, congruencia entre el estilo de vida que lleva Ricardo Anaya, las declaraciones que ha hecho públicas y los ingresos que tiene como funcionario público. Ricardo Anaya es muy elocuente, sabe hablar muy bien, se sabe expresar muy bien, y las veces que ha tratado de explicar de dónde viene su dinero, simplemente levanta más preguntas. Sí es muy grave, yo estoy de acuerdo con Zoé, estoy de acuerdo también con el desplegado de los intelectuales esta mañana diciendo, si hay elementos, la Procuraduría tiene que proceder, porque sí se está poniendo en riesgo la democracia mexicana y entender qué pasó. Una de las labores importantes de los partidos es revisar el historial de sus candidatos antes de presentarlos y solicitar el voto. El presidente del PAN siempre ha tenido enormes facultades y nunca se había atrevido un presidente del PAN a designarse a sí mismo candidato a la presidencia. Aquí hubo un secuestro del partido, Anaya se designó a sí mismo candidato a la presidencia de la República, y eso que llevó que tuviéramos una persona que no tiene un historial, que no se le conoce sus logros en la administración pública y que tiene acusaciones muy graves por lavado de dinero. De eso no nos podemos abstraer, sí tenemos que hablar del tema, pero claro que queremos hablar de las propuestas. En el caso de López Obrador, lo mencionaste como una propuesta más, creo que hablar de amnistía frente al crimen es un despropósito. Por supuesto que tenemos que tener un elemento de prevención del delito, pero no podemos simplemente perdonar a los criminales y decir, perdonado estás, y mucho menos al principio de una campaña política, porque se presta a simplemente dar incentivos a votar por uno y por otro a los criminales y actuar en esa consecuencia. Yo creo que la amnistía al principio parecía una ocurrencia, desafortunadamente lo ha reiterado el candidato, y no solo eso, ha presentado en sus listas plurinominales al Senado una promesa, es más, una garantía, independientemente de cómo votemos los mexicanos. Él le va a dar fuero a Napoleón Gómez Urrutia, a Nestora Salgado. Entonces, él está ya dando amnistía asegurada por adelantado a sus allegados que tienen algo que defenderse. Pasando a las propuestas, creo que lo que va a evitar el abstencionismo es que nos concentremos en lo que sí está poniéndose sobre la mesa. ¿Qué ha hecho José Antonio Meade toda su vida? Hacer un buen diagnóstico de la situación, entender bien la problemática. Claro que la seguridad pública es probablemente el tema más importante en el país en este momento, y hacer propuestas. ¿Para qué? Para que todos nos podamos sentar a la mesa, trabajar sobre las mismas, consensar, y ya consensado, por supuesto, legislado, implementar algo en beneficio de la seguridad. Y José Antonio lo ha venido haciendo con 5 propuestas. Yo quisiera poner la primera. Quitarle los instrumentos de trabajo a los criminales. ¿Cuáles son sus instrumentos de trabajo? El dinero, las armas, sus propiedades. Hay una propuesta ley de concreta. extensión de dominio. Héctor Flores, senador del PAN. Te pongo en antecedente rápido. La verdad es que, como pocas veces, sí, en efecto, el tema de la seguridad es el tema de esta campaña, pero casi parece encarnado en las figuras de los propios candidatos en términos de seguridad y justicia por las acusaciones que están poniendo sobre la mesa. Zoe decía, la postura de él es, a ver, que juzguen, o que lo cite, o que haga una acción penal la PGR, o que se desista. Mientras, Luis, si no te malinterpreto, pone sobre la mesa no solamente es un asunto penal, sino moral, de, digamos, probidad de un candidato. ¿Cómo lo ves tú? Mira, Pepe, bueno, primeramente creo que el motivo de esta mesa debiera de ser precisamente que comencemos a analizar cuáles van a ser las propuestas y cuál es la forma de abordar una problemática muy sentida entre la sociedad mexicana, que es el tema de la seguridad. Yo, con toda franqueza, y lamento tener que decirlo de esta manera, Luis, pero me parece que es indispensable parar esta situación de hacerle perder el tiempo a la gente con este asunto del caso Anaya. Yo, honestamente, te lo digo con toda franqueza, pienso que este es un asunto que debe derivarse
en las instancias jurisdiccionales y en las instancias de procuración de justicia con toda seriedad. Y si la Procuraduría General de la República efectivamente tuviera un caso en contra de Ricardo, debe de armarlo, argumentarlo y probarlo. O sea que tú estarías, Pero digamos, creo- coincidirás con Zoe, pero que creo- no, ejerza la induda- acción penal. A ver, no, permíteme. Si hay permíteme. materia que ejerza la El acción. tema es que Igual con Luis. la Procuraduría General de la República, lamentablemente, ha hecho un trabajo prácticamente de politizar una investigación que no debería de ser. Yo lo que creo es que si tiene elementos, debe de probarlos y debe de procesar a quien tenga que procesar. Y debemos de dejarnos de este juego, de traer a mesas de debate que tienen otro perfil y otro propósito, ideas de esta naturaleza que simple y sencillamente confunden a la gente. Tú hablabas hace un momento de perdonar criminales, hablabas de amnistía, hablabas incluso de quitarle instrumentos financieros. Yo te diría, parte del problema de las campañas políticas y concretamente la campaña política del PRI y su falta de credibilidad es precisamente porque el candidato del PRI ha demostrado su incapacidad de tocar a un régimen que es profundamente corrupto. Entonces, hoy se viene a acusar a un candidato o a otro, se habla de la probable amnistía o presumible amnistía prometida por López Obrador, se habla de una presunta vinculación del candidato del PAN con temas de lavado de dinero, pero se olvida que la amnistía más grave y más probada es precisamente la que se ha dado desde el gobierno a los grandes intereses vinculados con el gobierno. A ver, parece que hay dos propuestas sobre la mesa. Me voy a tener que ir a un comercial, pero te la voy a dejar para regresar contigo porque te tocan el turno. Sí. Zoe, la verdad es que en estos temas de seguridad y justicia pareciera que lo que le están ofreciendo los candidatos a los ciudadanos es o amnistía, perdón, o romper el pacto de impunidad, que es como fundamental. El pasado domingo, Anaya, digamos, radicalizó su discurso respecto del gobierno y respecto al PRI. Y la tercera propuesta es continuidad, pero con mejores recursos, como enfrentar el lavado de dinero. ¿Estoy bien? Pues, extensión de dominio y lavado de dinero. Después de los comerciales. Voy rápido a un comercial y regreso contigo para ver cómo lo ves. Estamos en Opiniones Encontradas, 2 minutos y aquí de vuelta. Estamos en Opiniones Encontradas, estamos hablando de seguridad, en esta elección 2018, uno de los temas más importantes, uno de los temas de fondo, sin duda. Estamos hablando con Luis Madrazo, del equipo de José Antonio Meade, senador Héctor Flores del PAN. Me quedé contigo, Zoe Robledo. Parece que los mexicanos un poco lo que llevamos en este tema tan importante de seguridad y justicia es las grandes propuestas de los que más han sonado, la amnistía y el perdón que propone López Obrador, una vez incluso dice consultado con las víctimas. Y del otro lado, el PAN, Frente por México al Frente, diciendo hay que acabar con el pacto de impunidad. Un discurso que incluso se ha radicalizado desde el domingo pasado a propósito de las investigaciones, las acusaciones a Ricardo Anaya, y pone sobre la mesa Luis Madrazo una de las propuestas importantes de Meade, que es el tema de la extensión de dominio y quitarle los instrumentos, ¿no? la fuerza al crimen organizado a través de sus finanzas, del golpe a sus finanzas. Sí, a ver, Pepe, yo hice hoy un ejercicio muy simple. Revisar los periódicos de hoy, solo de hoy. En 4 estados matan a 44 durante el fin de semana. En Guanajuato, un estado no por el PAN. Urgen crear agenda de extensión de policías y candidatos. Y la noticia acá de... Bueno, pues es esa, ¿no? Las agendas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 48 cárceles de baja capacidad, hacinamiento y sobrepoblación crítica. Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Estado de México. Violencia azota a zonas pobres. Esta vinculación entre la violencia y la pobreza, terrible. México cae en atractivo minero por inseguridad. Rompe récord narcomenudeo y así una tras otra. Y si quieres te doy una rápida. 2016, enero, 1.553 homicidios. 2017, 2.152. 2018, 2.554. Entonces, las propuestas pueden ser la amnistía o pero acabar con el pacto de impunidad. Déjame ir un pasito atrás. Sí. ¿Quién nos puso ahí? ¿Quién nos puso en esta situación? El mismo esquema de seguridad que viene manejándose desde el 2000, agravado en 2006 con Calderón y que siguió
casi intocado con el presidente Peña Nieto. La Un estrategia modelo contra el narco. fracasado, un modelo que fracasó y que hoy se está intentando legalizar con algo que los dos partidos que representan nuestros panelistas representan. El PRI y el PAN aprobando la Ley de Seguridad Interior que nosotros tenemos controvertida en la Corte. Mira, tenemos que ir a los orígenes del problema. Ellos nos pusieron acá, nosotros vamos a sacarnos de este lugar con políticas totalmente diferentes a lo que ellos están planteando. Primero, hay que contrarrestar el tema del subempleo, la pobreza y la falta de oportunidades. Déjame darte dos datos muy breves sobre el informe de violencia, niñez y crimen organizado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Datos verdaderamente terribles. Uno de cada 10 niños han recibido propuestas para unirse al crimen organizado en este país. Dos, en sus filas hay más de 30,000 niños mayores de 10 años. Entonces, el modelo económico y este mal diseño de políticas públicas y el modelo de seguridad que ha fracasado y que hoy con la ley de seguridad solo se está intentando legalizar, nos va a llevar al mismo lugar. Por eso nosotros estamos planteando otras cosas. A mí me sorprende que el equipo de Meade, habiendo sido Meade canciller, no recuerde que la Convención de Ginebra prohíbe al Estado mexicano hacer amnistías a criminales por delitos de lesa humanidad. Lo que estamos intentando es socavar la base social del narcotráfico, que estos modelos económicos de hace 18 años, no del PRI, del PRIAN, han ido arraigando, porque lo que estamos planteando, socavando, porque tenemos que evitar que los jóvenes, que mencionaba que están identificados, que estos jóvenes sigan por la ley de plato plomo siendo reclutados por el narco, que los campesinos terminen por supervivencia teniendo que sembrar cultivos ilegales, que los migrantes, acuérdense de San Fernando, que los migrantes no sean reclutados pues con la pistola en la cabeza. Esa es la situación. O sea, dirías, no cárcel, sí empleo. Esa es tu fórmula. Sí, no cárcel, sí empleo, sí oportunidades. Sicarios y no becarios no es una frase, es un planteamiento de fondo, porque ahí está la base social de la cual está abrevando cada vez más el crimen organizado para tener pues gente y un ejército de personas combatiendo al Estado. Ahí es donde nosotros creemos que está el problema y que hay que atenderlo de manera diferente como se ha venido haciendo en los gobiernos del PRIAN, pues que simplemente esto no lo estoy diciendo yo, es la realidad de nuestro país todos los días. Entonces, ¿qué les respondemos? No, que sí, bueno, yo siempre pregunto, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué lo que proponen no lo hicieron antes? Hoy, la oportunidad que tuvieron y que no supieron, no pudieron o no quisieron aprovechar, pues la estamos planteando nosotros con soluciones distintas para la crisis que ellos nos están dejando. A ver, Luis, estrategia fracasada, pacto de impunidad, amnistía. Mira. Amnistía en términos de socavar, de quitar la base social de la que se está nutriendo el crimen. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que quitarle la base social al crimen es distinto que darse por vencido frente al crimen. Ok. Ceder frente a la amenaza del crimen, querer pactar con el crimen, querer perdonar en nombre de las víctimas y dando excusas y pequeños matices. Zoé acaba de decir ahorita, no se puede dar amnistía por crímenes de lesa humanidad. López Obrador salió a acotar su propia propuesta diciendo, no será para violadores. Ah, bueno, entonces no hay problema. ¿No? Entonces tenemos realmente una estrategia que tiene mucho que ver con política y poco que ver con sustancia para resolver los problemas. Yo creo que simplemente es una estrategia agresiva para buscar favor político en zonas donde hay mucha violencia, pero no es una estrategia para resolver los problemas. O sea, del país. ¿es electorera? Yo O creo sea, que lo es que una van es a propuesta buscar electoral votos. completamente. O sea, la Está base, buscando votos hay en una los base lugares donde hay un social. problema grave de violencia. ¿Hay una Me base parece- social del narco? Yo creo que hay. ¿Y ese es el voto que estaría buscando? Yo creo que López Obrador está presentando una propuesta de amnistía, le está ofreciendo un perdón a los narcos por adelantado. En ningún lugar donde hay una propuesta seria de amnistía después de un conflicto se da por adelantado y con un plazo perentorio. Eso es básicamente decirles que tienen permiso de cometer crímenes todo el siguiente año. Eso simplemente es inaceptable, no es una propuesta seria de combate al crimen. Entonces, yo la haría a un lado, creo que es una ocurrencia electorera peligrosa y la dejaría en eso. Zoé hablaba de lo que ha pasado en materia de combate al crimen. Creo que efectivamente tuvimos un incremento en el crimen en el sexenio anterior. Este sexenio empezó a descender de manera acelerada los primeros 4 años y ha rebotado. ¿Dónde se concentra? En los estados donde tomó la gubernatura el PAN. Ahí está la problemática en números. Entonces, sí tenemos, de nuevo, que construir sobre lo que sí funciona, cambiar lo que no funciona y hacer propuestas concretas. No se puede nada más con un plumazo mejorar las cosas, se tiene que entender la problemática. Mencionamos la extinción de dominio.
Yo hablaría, un segundo punto importante, es hacer uso de la tecnología. Un registro de las personas, de los bienes, que nos ayude a tener un mejor control para que no se puedan esconder los criminales. Hoy tenemos, en materia de corrupción, pero también en materia de combate al crimen, mucho mayores capacidades en México y en el resto del mundo para poder hacer un mapeo de las transacciones financieras. Si pudiéramos eso juntarlo con un registro de personas en México, tendríamos una mucho mayor capacidad de investigación. De lo que más adolecemos es de la falta de capacidad de investigación. Déjame darte la cuarta propuesta. ¿Cómo esperamos que los oficiales de la policía, cómo esperamos que los ministerios públicos, cómo esperamos que los jueces combatan a la delincuencia si no cuentan con el respaldo de la sociedad? Tenemos que darles los instrumentos. Para muestra basta un botón. El número de jueces por habitantes en México comparado contra el resto de América Latina que tiene problemas de inseguridad. 1 a 4. Si no tenemos jueces, si no tenemos aparato de procuración de justicia, ¿cómo vamos a combatirlo? Otro elemento muy claro, seguridad social. Hemos ido construyendo una red de seguridad social. Tenemos IMSS, tenemos ISSSTE, tenemos Seguro Popular. Los que más desamparados están en este país son los policías. Si no les damos una protección pensionaria real, si no les damos un sistema de salud que de veras los proteja a ellos y a sus familias, que les dé lealtad porque se sienten respaldados, no vamos a poderles exigir lo que necesitamos de la policía. Un combate frontal al crimen, valiente, sabiéndose respaldados por el Estado mexicano. Y finalmente, por supuesto, la base social. No está peleado tener una estrategia de combate al crimen con tener una estrategia de desarrollo económico para quitarle la base social. Lo que no se vale es apelar a la magia y decir, yo con la simple bondad y con un buen ambiente voy a poder dar amnistía a los criminales y eso va a resolver el problema hacia adelante. No es una propuesta seria y perdóname, senador, tenemos que hablar, no es una distracción, es una cortina de humo lo que están tratando de hacer, tiene que haber una respuesta puntual. Estoy de acuerdo con SOE, estoy de acuerdo con los intelectuales. Si hay elementos, se tiene que proceder. Pero tenemos que exigirle mucho más a los candidatos a la presidencia de la República. Ricardo Anaya podría venir aquí, sentarse y en 5 minutos explicarnos cómo hizo su patrimonio. Lo hizo por video, todo controlado, y así simplemente despertó más preguntas que respuestas. Son acusaciones muy graves y no nos podemos dar el lujo los mexicanos de llegar a una presidencia donde el candidato está señalado de esa manera. Imagínate la crisis política, el debilitamiento del Estado y el daño que le hace a la democracia. No podemos llegar a la elección así. Pacto, a ver, dura para el PAN. Por un lado, los estados panistas son los que han visto mayor incremento de la inseguridad, dice Luis, al mismo tiempo que piden acabar con el pacto de impunidad. E incluso hoy decía Ricardo Anaya, sin ningún intocable incluido el presidente. A ver, mira, déjame decirte, primero creo que las cifras que se están manejando aquí son imprecisas. Al revés, yo pienso que si se hace un análisis integral de este fenómeno de inseguridad, se podrá ver que precisamente las únicas entidades en las cuales ha decrecido esta presencia del crimen es precisamente aquellas que han tenido una alternancia en el poder. Una de ellas es Durango, que hoy gobierna el PAN, que gobierna una coalición electoral que ganó PAN-PRD, en el cual estamos pues, precisamente en los niveles más bajos de presencia de crimen, y esos datos creo que igualmente están a la vista de todos. A ver, mira, yo te diría, primeramente, ¿qué tipo de propuestas y en cuál coincido yo incluso con los panelistas y en cuáles no? A ver, primeramente, creo que tenemos efectivamente un problema complejo que en los últimos 18 años ha mostrado que sus características son quizás diferentes a las que originalmente se diagnosticaron. Pienso que efectivamente las propuestas de los candidatos tienen que estar centradas en un aspecto de contenido social fundamental. O sea, la guerra contra las drogas fracasó desde el PAN hasta hoy. A ver, lo que yo te diría es que tenemos que reconocer que la estrategia que se ha llevado a cabo en los últimos 18 años profundo trabajo social. Yo en esa parte coincido, por supuesto, con lo que plantea SOE. No me parece que sea única y exclusivamente la forma de atacarlo. Yo creo que indudablemente es una vertiente que hay que atacar. La otra parte que sí tenemos indudablemente que poner sobre la mesa es este aspecto de las policías locales. Tenemos que fortalecerlas. Déjame quedarme ahí porque parece que ese es uno de los nudos que nadie ha logrado resolver y que incluso casi nadie, ningún partido, bueno, es el tema, por ejemplo, del mando único viene planteado desde hace un par de sexenios y ni partidos oficiales ni oposición lo ha logrado sacar. Pero la ley de seguridad interior. Estoy rapidísimo y vamos a la ley de seguridad interior. Estamos en Opiniones Encontradas, 2 minutos y aquí de vuelta. No se vayan. Estamos hablando del tema de la inseguridad y desde luego nadie duda, hay consenso sobre la necesidad de la reforma de las policías,
pero es un asunto que se viene planteando hace ya varios sexenios, no ha podido avanzar. Me quedé contigo y la Ley de Seguridad Interior y la reforma policíaca. A ver, mira, déjame nada más resumir brevemente. Yo creo que tenemos que abordar este tema básicamente en 4 propuestas. Primero, mucho trabajo social, empleo, sí, deporte, por supuesto que una política de combate y prevención a las adicciones que al día de hoy no se ha tenido con esa eficacia. Tenemos que entrarle al tema de la policía local. Ese es un asunto que ha quedado sobre la mesa. O sea, como mando bien decía, único. a ver, como bien decía Zoé, yo en esa parte puedo coincidir. La Ley de Seguridad Interior por sí misma, es decir, la participación del ejército, que yo sí pienso que requiere y requería una regulación específica, y qué bueno que hoy la tiene, no puede bajo ninguna circunstancia ser vista como la solución. Tenemos que entrarle a la policía local, y ahí sí tenemos propuestas muy serias. Hay que hacer una revisión seria del el pacto de la coordinación fiscal, federación, entidades federativas, y tenemos que entrarle O sea, el a la asunto no revisión, solo es policíaco, sino incluso de federalismo y finanzas públicas. resolver propuestas específicas. Voy contigo, Luis, y a ver, ¿va a ser creíble las propuestas de seguridad y de justicia si no logramos ni siquiera sacar un fiscal general y un fiscal anticorrupción? Yo creo que ahí tienes un ejemplo perfecto. Ajá. Es un problema importantísimo. Nos pasamos años discutiendo, nos pusimos de acuerdo. El PAN votó a favor de las reformas constitucionales y legales. Ajá. Lo que nos falta es dar el siguiente paso y nombrar a los fiscales. Y de repente el PAN se echa para atrás y dice, no, sí le entro, pero primero reformen otra vez la Constitución. Es un manejo electoral de la Procuración de Justicia. Necesitamos propuestas concretas. Yo ya hablé de las 5 de MIT, quitarle armas y quitarle dinero a los criminales, una mayor coordinación entre los estados, las distintas entidades, sus códigos penales. Tercero, que no se puedan esconder, poner la tecnología, la información a nuestro servicio. Cuarto, policías fuertes, dignas, respaldadas por el Estado para que ellos nos respalden a nosotros. Y 3, por supuesto, la base social. A ver, es fuerte. La reforma de la policía no la ha sacado en los últimos 2 sexenios nadie, entre oposición y partido en el poder. Y traemos, regreso a la misma pregunta, ¿va a ser creíble toda esta clase de reformas propuestas por quien sea, Zoé? Sí, Si tú no sacas ni siquiera el fiscal general o el fiscal anticorrupción. Bueno, pero han sido estas mayorías del pleno del Congreso que no se terminan de poner de acuerdo entre quienes quieren un fiscal carnal y quieren a su propio fiscal carnal. A ver, mira, Pepe, el problema de este tipo de debates es que, por un lado, a ver, hay consenso entre que la pobreza y la violencia tienen una correlación. Fíjate, este es justo del Excelsior, un artículo de David Vicenteño que demuestra cómo los 20 municipios con más homicidios dolosos cometidos el año pasado, datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, antes de que los desacrediten, tienen también temas de pobreza y rezago. No son del PAN nada más, hay muchos, hay en Sonora, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Colima, en Jalisco, o sea, son del PAN, del PRI, también del PRD. Ahora, te digo una cosa muy simple, no hay aquí magia ni mucho menos. Estos son los resultados, según INEGI, de Andrés Manuel en la Ciudad de México. ¿Cómo disminuyó este tipo de delitos? Robo a autos, menos 40%, criminalidad, menos 34%, asaltos, menos 31%, homicidios, menos 8%. Andrés Manuel no tiene una fórmula mágica, tiene la experiencia de haber gobernado. Pero él está también por, vámonos a estos nombramientos después de las elecciones. Después de las elecciones. Es decir, pero también buscando ver si tiene una mayoría. No, a ver, después de las elecciones es otro completamente el juego de la transición. Pues ojalá hayan los que van a hacer oposición, pues la voluntad de buscar soluciones al desastre que están dejando ellos. Mira, Andrés Manuel tiene experiencia probada de gobierno, cosa que no tiene Mid ni tiene Ricardo Anaya. 3 cositas muy simples de la propuesta de López Obrador, cosas que ya hizo en la ciudad. Por ejemplo, el gabinete de seguridad, todos los días en el gobierno de la ciudad, y lo mismo hará como presidente, se sentaba con el gabinete de seguridad. En este caso será la Marina, el Ejército, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía, Gobernación, y con coordinación de los estados, sin importar si son de Morena o no. Segundo, y tiene que haber mando, atención directa del presidente, del jefe del estado, del tema. Lo que ya comentábamos, la separación de este modelo que no funcionó, de juntar la política interior con la política criminal. El Colegio Nacional de Seguridad Pública, una propuesta que lleva ya bastante tiempo, para lo que hay coincidencia, la profesionalización. Yo lo que no escucho de aquí mis compañeros es
su argumentación de por qué la ley de seguridad interior, que es la verdadera propuesta, porque es la que se votó 6 meses antes de la elección. 6 meses antes, la verdadera propuesta de los señores es la ley de seguridad interior, que no va a funcionar, mantener al ejército en las calles. Nosotros estamos planteando un regreso del ejército a los cuarteles de manera paulatina y gradual. Eso no lo terminan de explicar. Qué bueno que dicen todo esto y qué bueno que están de acuerdo con los intelectuales. También ellos hablan de cancha pareja, también hablan de Obredec y de Lozoya. ¿Qué pasó con la expediente que días antes de renunciar Cervantes dijo que ya estaba listo y que ¡pum! Desapareció? Ahí no ha habido inteligencia. ¿Qué pasa con Cedesol? ¿Qué pasa con el desvío comprobado por la auditoría? Entonces, entremos a los temas. Derecho de réplica, rapidísimo. Héctor, voy contigo y cierro contigo. Son 2 minutos los que me quedan. A ver, mira, brevemente, yo me enfocaría en la última de las propuestas en las cuales creo que es importante poner atención, que es el tema precisamente del combate a la impunidad. Me parece, y no tengo ninguna duda en decirte que si hay algo que lastima profundamente la certidumbre de los mexicanos en la eficacia de su gobierno para proveerles seguridad, es precisamente los niveles de impunidad. ¿Estamos hablando del pacto de impunidad? Estamos hablando de todo tipo de impunidad perceptible. Pero del que está hablando Anaya es pacto de impunidad. Y está hablando de los últimos 2 gobiernos. Pero déjame decirte, es un concepto, el tema de impunidad es un concepto en donde quien actúa mal, quien básicamente delinque o quien comete una falta no tiene propiamente una sanción. Así es. Entonces, ese tema ha corroído medularmente la capacidad del Estado mexicano de proveer seguridad. Pero Anaya se refiere a la élite. A ver. Se refiere a la élite. Está hablando del PRI, está hablando de los gobiernos del PAN anteriores. A ver, efectivamente una parte es esta impunidad que se percibe en la élite y que yo mencionaba hace un momento algunos casos y los acaba de mencionar Zoé, que están sin solución y que están ahí sin respuesta y creemos que lastima profundamente la credibilidad de los mexicanos. Pero también hay otro tema. Hablaban ahorita de nombrar a un fiscal. Yo te diría, bajo las condiciones actuales... No hay condiciones. Perdón, bajo la ley actual, o sea, queremos nombrar un fiscal para que se comporte como el actual procurador. Tenemos que reformar el marco legal para que haya los controles constitucionales. Está sobre la mesa el 102. Me voy contigo. Morena ofrece amnistía, sacar al ejército de las calles para dejarnos solos cuando negocian con los criminales. Ricardo Anaya ofrece acabar con la impunidad cuando él está utilizando una candidatura para lavar sus culpas y lavar su dinero con impunidad. MID ofrece lo que ha dado siempre: un buen diagnóstico, una propuesta y manos limpias. Bueno, ahí está. Muchas gracias a los tres. Luis Madrazo del equipo de MID, Héctor Flores, senador del PAN, muchas gracias. Zoé Robledo, senador del PT Morena, muchas gracias a los tres por haber venido. Seguiremos sobre el tema, los seguimos invitando. Muchas gracias por venir. Gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos aquí mañana a 7 de la tarde desde Ciudad Imagen. Páselo bien. Adiós.